Manantial de aguas vivas es Cristo Jesús. Manantial de aguas vivas es mi Señor. Tu palabra es esa fuente, fuente de agua viva que salta para vida, vida eterna que en Cristo Jesús. Esperamos y confiamos que la paz de Cristo ha estado con ustedes, queridos radioyentes. Qué bueno es estar de nuevo con ustedes y empezar una semana en la palabra del Señor. Vamos a estudiar acerca de nuestro sacerdocio durante esta semana. Y en el día de hoy vamos a conocer el sacerdocio en sombra que está en el Viejo Testamento. Esta es la base para lo que nosotros participamos hoy en Cristo Jesús. La iglesia del Señor es una iglesia sacerdotal. Mientras tanto, busquen sus Biblias y lápiz y papel y vamos a alabar al Señor con sus alabanzas y adoración. El Señor se ha creado un pueblo. Aleluya. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero vamos a ver la palabra sacerdote. En el original significa un mediador. El Señor siempre ha querido que su pueblo lo conozca, se pueda acercar a Él. Pero por el pecado, Él tuvo que venir a nosotros. Y vemos aquí el deseo de Dios. Y el Señor se manifestó a su pueblo en el Viejo Testamento, al pueblo hebreo, y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero lo sacó con propósito. Vamos a ver ese propósito del Señor. En Éxodos capítulo 19, versículo 3. Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ellos no estaban en él, ellos estaban en el desierto, pero sin embargo el Señor la obra que le estaba llevando a cabo era para que ese pueblo lo conociera a través de sus obras, de sus milagros. Y Él lo había traído al conocimiento de Él, de ese Dios poderoso y milagroso. Entonces dice en el versículo 5, Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta palabra no estaba dirigido a un grupo, ni a una tribu, pero estaba dirigido a todo su pueblo, que iba a ser un pueblo sacerdotal y gente santa. Pero después, siguiendo las escrituras y leyendo más adelante, el pueblo tuvo temor de acercarse a Dios por el pecado. Y Dios, antes de mandar la gracia, tuvo que mandar la ley. Y la ley nos da convicción de pecado. Y después, con la ley, nos dio la provisión en la sangre para podernos acercarnos a Él.
pero por el pecado Él escogió una tribu, la tribu de Leví. Aarón y sus hijos fueron escogidos para el ministerio sacerdotal. Pero en sí, en el corazón del Padre, el deseo es que todo su pueblo pudieran acercarse a Él, recibir de Él y por Él mismo ser santificado. Vemos en Éxodos 28, nos dice en la segunda parte, o la primera parte del versículo 1, capítulo 28, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de mi espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mi sacerdote. Así que vemos que él escogió a Aarón y a sus hijos, y provió Dios a través de aquellos que le iba a impartir su Santo Espíritu en sabiduría y ciencia para hacer esas vestiduras, porque eso eran tipo de lo celestial. Aarón es tipo de Cristo, la cabeza, el sumo sacerdote, y sus hijos es tipo de la iglesia, su cuerpo. Vemos que para este ministerio ellos tuvieron que ser consagrados. En Éxodos capítulo 29, dice el versículo 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Ellos fueron lavados en agua una vez y para siempre, y después tenían que lavar sus pies y sus manos antes de entrar en el lugar santo para ministrar al Señor. Del atrio al lugar santo estaba el lavacro, y ese era un mueble lleno de agua para ese propósito. Pero sus cuerpos enteros fueron lavados una vez y para siempre. Y eso nos habla, ¿verdad?, que el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Pero era necesario lavarnos los pies. Pies se ensucian en el caminar. Pero nosotros estamos ya limpios por la palabra del Señor. Así que ellos, como sombra y tipo de la iglesia, ellos tenían que ser lavados. En Éxodos 28, versículo 41, dice: y con ellos vestirá a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Está hablando de unas vestiduras que ellos tenían que vestirse para poder llevar a cabo ese servicio, esa administración al Señor. Y así que ellos tenían que ser lavados y vestidos. Vemos también en Éxodos capítulo 30, versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 30, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Bendito sea el Señor. Está aquí el aceite que habla del Espíritu Santo. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Ellos tenían que ser consagrados bajo esa unción para llevar a cabo ese servicio. El Señor nuestro, ¿verdad?, ha tenido todo ya preparado de antemano. Esto es sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. En Levíticos capítulo 4, versículo 3, dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí vemos la sangre de Cristo, la provisión para el pueblo y para los sacerdotes. Los sacerdotes eran hombres escogidos por Dios para un ministerio santo y tenían que ser consagrados para ese servicio. Y eran consagrados en cosas naturales, pero esas cosas naturales hablaban de la obra espiritual que se lleva a cabo en Cristo Jesús. Vemos que todo nos habla de Cristo,
Primero, en su sangre somos redimidos, escogidos para Él. En la palabra somos lavados para Él. En su sangre también hemos sido santificados por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y a través de su Santo Espíritu hemos sido ungidos. Cristo es el ungido que hemos recibido del Señor. Hemos recibido la santa unción por medio de Cristo. Así que ahora tenemos entrada a nuestro Dios por Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Y en ese mediador, en ese sacerdocio, es que se encuentra su iglesia. Su iglesia se encuentra en Cristo Jesús para llevar a cabo su ministerio sacerdotal. Así que hasta mañana, queridos radioyentes, cuando vamos a seguir estudiando acerca de nuestro sacerdocio y nuestro orden en el Melquisedec. Vamos a estudiar acerca de Melquisedec. Así que espero que estén con nosotros nuevamente mañana en esta su hora y su estación. Dios lo bendiga. Le ha hablado su hermana María Schwartz y ahora la dejo con nuestros hermanos. Esperamos que este programa haya sido de edificación para sus vidas. Tenemos materiales disponibles para ustedes y las grabaciones de estos programas. Visítenos en www.manantialdeaguasvivas.org.